algunos casos y reflexiones. Vamos a iniciar un poco retomando el concepto del sistema de movilidad, que es el sistema de movilidad urbana, uno de los grandes componentes con estructura funcional de servicios de unas ciudades, y debe atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y carga de la zona urbana y la zona rural y conectar ciudad con ciudad y ciudades con ciudades vecinas. Integra de forma jerarquizada. El tema de la jerarquía es muy importante. Cuando tenemos un sistema vial o un sistema de transporte, yo siempre comento que es como el sistema circulatorio de uno. El sistema de transporte tiene tanto sus arterias como sus venitas muy delgaditas. Imagínense que llegara a nuestro dedo chiquito una arteria. Si nos cortáramos el dedo, pues nos desangraríamos y nos moriríamos. Pero tampoco imaginarías que llegue a tu corazón todos los pequeños cablecitos, todas las pequeñas venitas que llegan a nuestros dedos. Tampoco nos imaginaríamos que todo eso llegara al corazón, porque el corazón no tendría capacidad de bombearlo. Entonces el tema de cómo se estructura y se jerarquiza de tal forma que lo que son las venas más chiquitas se agrupan en venas más grandes y van a dar ya a los grandes sistemas centrales del cuerpo. Eso de la misma manera es una organización que tenemos que tener y propiciar en nuestros sistemas de transporte. Además, el tema de que eso no es solo un tema físico, sino que hay una estructura social, económica y espacial. A nivel urbano, garantiza la movilidad y la conexión entre las zonas de servicio y los tejidos residenciales que existen. En términos rurales, pues conecta esas poblaciones con las demás y también todo lo que son las mercancías. Hablamos poco del tema de carga, pero la verdad es que todo este sistema también es el que permite que nuestras mercancías se muevan y lleguen de un lugar a otro. Miren que la foto es como una muy buena exposición, creo yo, que de mi ciudad natal de São Paulo, por el bonito, por la cantidad de densidad que se ve por ahí atrás. En términos de la estructura del sistema de movilidad, pues vamos a hablar de lo que es el subsistema vial, la red que comunica los asentamientos entre sí. Y igualito lo que comentamos, existe toda la jerarquía vial. Se sorprendería mucho de ver la dificultad que es. Hay muchas ciudades, particularmente en Asia, en que no se logra, cuando uno mira un mapa, mirar una estructura jerárquica vial, sino solo calles del mismo tamaño distribuidas por toda la ciudad. Y la verdad es que eso complica muchísimo la movilidad. Nosotros tenemos la fortuna de en general tener sistemas con una jerarquía bien definida. Y sobre eso es que se arma lo que es el servicio de transporte público urbano, que son ya sobre una red física, cómo estructuramos una serie de sistemas, la red de transporte masivo, la red de corredores troncales, el transporte público individual, la red de estacionamientos, terminales de pasajeros, terminales de carga, transporte privado. Pero muy importante entender es que aquí de nuevo estamos hablando de software, de servicios. Sobre una red física hay una cantidad de vehículos, pero lo que realmente acaba importando es con qué reglas y de qué manera nosotros cuidamos la calidad del servicio que se presta en esta red. ¿Cómo se hace eso? En gran parte a través de un sistema de regulación, de sistemas de control de tráfico, de red de semáforos, de sistemas tecnológicos de vigilancia, control y operación. O sea, necesitamos saber qué está pasando en la calle. Cuanto más información tenemos, pues mejor podemos actuar con el sistema y dar respuesta a lo que está pasando, ¿no? Y así articular de manera eficiente y competitiva los subsistemas, estructurar el ordenamiento urbano regional, mejorar productividad, conectar terminales, contener la conurbación o aumentarla, ¿no? Yo siempre digo, cada vez que llega la Secretaría de Comunicaciones decide un nuevo libramiento, efectivamente perdemos los camiones de carga en vías principales de la ciudad, pero en general sí abrimos también una nueva frontera urbana y de desarrollo territorial para nuestras ciudades. En términos de impactos, estamos hablando de los impactos ambientales, el tema de los tiempos de viajes.
el sistema de transporte sí está teniendo impactos. Yo digo, las dos cosas principales que cuidamos, que son nuestro tiempo, que es nuestra vida misma y nuestra salud, y por lo tanto, cómo gestionamos ese sistema, cada vez más tiene impacto en la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad. Cuando planeamos movilidad, el gran tema es orientar la mejora de la productividad de la ciudad, y para eso necesitamos garantizar que hay una red, no solo proyectos, sino conformar un sistema y redes eficientes, seguras y económicas para ayudar que las actividades se den con el menor impedimento posible y lleguemos a tener buena calidad. ¿Sí? Hay una relación directa con desarrollo social, urbano y turístico, ¿no? De hecho, el tema peatonal es importantísimo, no solo porque quien está en transporte público también es peatón, pero porque no hay turismo sin red peatonal. ¿Cómo gestionamos eso? Infraestructura y esa cantidad de elementos y sistemas que existen en la ciudad. Hemos buscado ver cómo, y quisiéramos hablar un poco primero de los principales fracasos de los sistemas. Yo no sé, miren esta foto, yo no sé si la reconocen. Seguramente han visto muchas veces hablar de esa avenida en su vida, los que saben de transporte. Esa es la avenida Caracas en Bogotá. Y eso es lo que pasaba con el corredor exclusivo que existía antes de la implantación de Transmilenio. Ese es exactamente, si ustedes ven, hay un sistema con 2 carriles exclusivos para buses, pero miren lo que es la operación. O sea, la Caracas en Bogotá ya tenía su Transmilenio y miren cómo operaba. ¿Qué hay de diferente de esto? Esto es Caracas, con sus carriles exclusivos, esto también. Miren, ese ya es un poco otra vía, y miren este que es Transmilenio, ¿no? Usando exactamente las mismas 2 carriles, pero con un sistema operativo totalmente diferente. ¿Cuál es la gran revolución real que trae Transmilenio? Yo diría que son 3, de hecho. La primera es que antes de Transmilenio no se consideraba que un sistema de autobuses podía llevar más de 12.000 pasajeros hora sentido. Transmilenio lleva más de 30.000 pasajeros hora sentido. Eso es una gran revolución. Pero las otras 2 son mucho más sutiles. El segundo es entender que un sistema como esos, para ser eficiente, tiene que operar como opera un tren, con un sistema operativo muy puntual. O sea, este bus tiene que salir a las 2, a las 2:02, a las 2:04, y tengo que controlar que haya una operación perfectamente bien establecido. Eso es organización. Organización tiene que ver con factores humanos y con la capacidad de regular. Esos buses, si no llegan a salir a las 2 y a las 2:02, son multados, y la multa hace que poco a poco el sistema tenga un orden que se pueda mantener en el tiempo. Sistema de transporte y servicio, calidad del servicio, es un tema que no podemos imaginar que exista sin existir un sistema, sin existir una planeación de detalle y luego sin existir control. Entonces, de nuevo, Transmilenio, gran revolución en la parte del sistema, de la capacidad del sistema, gran revolución en entender la necesidad de regular el sistema de manera muy puntual. Y la tercera es que existen reglas financieras súper bien definidas. Aquí existe un equilibrio financiero, la gente entiende y hay cuentas y se está muy preocupado en que se pueda manejar lo que es las finanzas del sistema. Yo diría que difícilmente cualquiera de los otros sistemas que estamos manejando en nuestros países tiene una ingeniería financiera de la misma calidad que tiene Transmilenio, aunque algunos sí tienen avances muy importantes en todos los países, en México también de manera particular Metrobús y León, el sistema Optibus de León. Pero hay muchos otros elementos. Miren, esto es una calle en Bogotá. Miren las motos. Cuando estamos hablando del sistema de transporte, los taxis tienen una importancia grande.
Hay ciudades nuestras que tienen densidades de taxis muy elevadas, hay sistemas de taxis colectivos, pero hay ese nuevo factor que yo creo que sí lo empezamos a notar en muchas de nuestras ciudades, que es la moto, y cómo la moto viene realmente teniendo una incidencia mucho más grande en la movilidad de nuestras ciudades. Ahí está, ese también es Colombia, en ese caso es Cali, a un lado del sistema mío. Ya pueden ver con quiénes compite un sistema de transporte ordenado. La verdad es que en la movilidad compiten muchos agentes, y si queremos sistemas de transporte ordenados sí hay que entender el entorno en que está. Muchos de esos que están en las motos eventualmente pudieran ser pasajeros de los autobuses y cambiar un poco la historia financiera de los sistemas de transporte público. Y aquí nuestros elementos posiblemente los favoritos, las bicis, porque son muy amables, nos permiten tener una condición de vida, pero claro, con un papel en la movilidad que es importante, pero definido dentro de distancias medianas y cortas. Pero aquí quisiera llamarles la atención a algo que está escondido en esa foto, pero que hace parte fundamental del sistema de movilidad. Y aquí les voy a mostrar, mírenlos. ¿Ya vieron quiénes son? Pues son los peatones. Alguien que se sube a una combi, alguien que se sube a un bus, alguien que se sube a un taxi, en algún momento es peatón. Y de hecho, cuando no somos peatones, pobres de nosotros, o peatones o ciclistas, porque estamos perdiendo la oportunidad de hacer una parte muy importante del ejercicio físico natural que necesitamos para estar sanos en nuestro día con día. Entonces, regresamos a ese que es un esquema integral para pensar la movilidad, y a partir de ahí es que vamos a ver cómo la institucionalidad tiene que dar soporte a ese esquema de pensar la movilidad urbana. En primero es necesario que haya una planeación que esté íntimamente ligado con la lógica del territorio. O sea, normalmente se planea, se hace en los planes de las ciudades, los planes de la parte de planeación urbana, y no siempre los planes de transporte están pegados a la planeación urbana. No en todos los casos se definen los planes de transporte junto con la planeación de la ciudad mismo, y ese es un primer elemento importante. Y luego definimos dos grandes columnas, lo que es la infraestructura y los servicios. En términos de infraestructura, conocer la parte de la jerarquización y cuidar la jerarquización de la infraestructura, que haya principalmente conectividad. Yo diría que aparte de capacidad, el eslabón que más se nos olvida es cuidar que no hay buenas redes de transporte sin que haya buena conectividad. Y luego lo que es la gestión de la infraestructura, la construcción, la operación, el tema de los semáforos, el tema de los sentidos, la gestión de cómo usar ese espacio, el estacionamiento mismo, y también el mantenimiento de las vías. Y por otro lado, lo que es la gestión de los servicios de transporte, el público colectivo, el privado, el no motorizado, que ojalá ya esté organizado en redes, y el transporte de carga. Dentro de todo eso, por un lado infraestructura y por otro lado servicios, el gran tema es cómo gestionamos eso, y para eso necesitamos institucionalidad, para hacer regulación de control, cuidar la seguridad vial, recordando que seguridad vial es un gran tema, algo que es la principal causa de muerte de nuestros jóvenes, no puede ser un tema secundario en nuestro pensamiento, lo que es capacitación y comunicación. Sistemas de evaluación, medición y seguimiento que nos permite ver si lo que estamos haciendo nos está llevando a la imagen que queremos tener de nuestra ciudad en el futuro. Entonces, medir y evaluar lo que estamos haciendo es una parte, de hecho, que difícilmente hacemos. Hacemos proyectos y difícilmente luego regresamos a medir cuál es el impacto real que tienen en el tiempo. Con ese esquema en mente es que vamos a empezar a hablar ahora bien de cómo gestionamos el sistema de movilidad de México. Y para eso vamos a empezar hablando un poquito de forma de gobierno. Como saben, México es una república representativa, democrática y federal. Los estados son libres y soberanos
en su régimen interior, pero fusionados con unidad política. ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, el gobierno federal para el despacho de negocios administrativos cuenta con secretarías. ¿Qué secretarías tienen que ver con nuestro tema? Pues la SST, aunque no tiene un impacto directo, no tiene injerencia directa sobre la infraestructura de las ciudades, tiene algunos temas que sí son muy importantes, porque la SST sí hace libramientos, sí cuida las vías que considera que son continuidad de carreteras o entradas a las ciudades, y acaba teniendo un impacto probablemente mayor de lo que la mayoría de nosotros pensamos en lo que es la estructura de las ciudades, por la definición sola de los libramientos y esas infraestructuras de acceso a las ciudades. Y por otro lado, la recién formada SEDATO, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que viene teniendo varias cosas, inclusive ahora un programa especial de movilidad urbana sustentable. En términos, pero la base de lo que estamos hablando de transporte está en dos lugares, en el municipio y en el estado. El municipio tiene dentro de sus funciones servicios públicos y obras, la seguridad pública, la policía preventiva municipal y el tránsito. Sin embargo, el transporte público no está definido como competencia municipal, lo que lo deja como una competencia residual. O sea, no es de la federación, no es del municipio, y por ende a quien le toca, pues le toca a los estados. Entonces, de acuerdo a la Constitución mexicana, la competencia de transporte público es estatal, y en algunos casos más bien los estados hacen convenios en que delegan al municipio, pero son muy poquitos los estados de México en que se da eso. Notoriamente pudiéramos hablar del municipio de León, pudiéramos hablar de Tijuana y pudiéramos hablar de Cancún como municipios que tienen autonomía en la gestión de su transporte público. Entonces, la competencia de transporte público le reconoce la Constitución, la forma organizativa la determinan las leyes orgánicas, la regulación de la materia corresponde a leyes estatales. De hecho, hay una gran variedad de maneras de organizarse determinadas de manera autónoma por los estados, y cómo se debe ejecutar se prevé ya directamente en bandos y en normas de carácter municipal. Aquí viene la primera tema que quisiera llamarles mucho la atención, es ¿quién realiza esa gestión pública? Y si ven, la mayor parte de los estados de México, la gestión de transporte público las hacen las secretarías de gobierno, ¿sí? ¿Y por qué secretaría de gobierno? Y luego, porque originalmente se ve el transporte como un tema de gobernabilidad, como un tema de manejo de grupos políticos que son los transportistas. La concesión históricamente ha sido una materia de canje político, o sea, yo concesiono transporte como una manera de tener grupos importantes afiliados a mi partido, afiliados a mi gobierno, y por lo tanto se trata como temas de gobernabilidad, con competencias técnicas de operación bastante limitadas. Acuérdense que la Secretaría de Gobierno cuida toda la parte política del Estado, cuida todo lo que muchas veces lo que es la seguridad misma del Estado. Luego que transporte público acaba siendo una competencia no muy fundamental. Me acuerdo de un estado en que estábamos visitando hace 3, 4 años y había un deseo de hacer proyectos de transporte público, y en ese momento empieza un problema serísimo de delincuencia organizada. El proyecto de transporte público inmediatamente murió, porque frente a problemas de seguridad pública o problemas políticos importantes, el transporte acaba teniendo, aunque es muy importante para la vida de la ciudad, en términos de gobernabilidad, reduce su importancia. El segundo que tenemos es Secretarías de Transporte similar. Eso ya es un avance, ya tenemos 11, la verdad es que eso ha sido una transformación. Hay otros que lo tienen en Secretarías de Seguridad Pública, 2 casos, y 2 casos Secretarías de Desarrollo Urbano, y solo en 4 casos son los gobiernos municipales que lo gestionan. ¿Qué dificultades hay en ese modo de organización? Aunque los 3 niveles tienen injerencia en el transporte urbano,
la multiplicidad de ordenamientos está inconexa, lo que hace que no exista confluencia entre directrices y políticas, sino una parte intersectorial bastante difícil. Una curiosidad es que ninguno de los proyectos importantes de transporte público que se ha realizado hasta ahora en el país se ha logrado llevar a cabo con un gobierno estatal de partido diferente al gobierno municipal, ¿no? Y creo que eso muestra con mucha claridad o nos da una evidencia muy clara de cómo esa interconexión complica bastante lo que es la gestión de transporte público. Esa gráfica nos muestra funciones de organización, de planeación. La vivienda no necesariamente, pero hay una interrelación importante en cómo va la ubicación de la vivienda y lo que es el desarrollo mismo de la ciudad, la definición de la infraestructura vial, el tránsito, las concesiones de transporte público, la operación y gestión de la movilidad y lo que es el transporte suburbano. Ese sería, vamos a decir, los grandes áreas que había que estar considerando en términos de organización, ¿no? Y aquí se ve de una primera manera muy general todos los que acaban llevando a cabo esa infraestructura vial lo lleva municipios, Secretaría de Obras, en algunos casos el gobierno federal en términos de libramiento, la parte de tránsito, el municipio y el Estado, la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, vemos aquí una variedad de opciones, una variedad de maneras en que se resuelve esto en los varios estados de la República. Vamos a ver algunos casos en particular. El tema de desarrollo urbano y territorial lo tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. La infraestructura vial la tiene el municipio de Chihuahua a través de su Secretaría de Obras. Tránsito está en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Ese es un tema que construye la infraestructura y normalmente la función de tránsito está ligada más que a buena gestión de la infraestructura a un tema más de cómo hacemos que la vialidad fluya. De hecho, en muchas de las policías municipales se ve el tema de decir cómo de que la función de policía de tránsito es dar vialidad. Eso es muy común verlo así. Concesiones, la Dirección de Transporte de la Secretaría de Gobierno Estatal. La operación y gestión la hace la Dirección también de Transporte del Gobierno Estatal. Y el transporte suburbano lo hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la federal. La planeación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Implan de la ciudad. Pero miremos ahora cómo se puede hacer eso diferente. Por ejemplo, en Madrid, el municipio realmente tiene su área de urbanismo y vivienda, pero toda la planeación la hace el Consorcio de Madrid, que es una entidad de carácter metropolitano, ¿no? Y ellos ven por el lado de la planeación de infraestructura, vivienda e infraestructura vial, pero el ayuntamiento ve la parte de movilidad y transporte, pero todo lo que son concesiones, operaciones, gestión y transporte suburbano están agregados dentro de la misma entidad que es la que logra dar coherencia entre cómo se concesiona, cómo se opera, cómo se controla y principalmente también cómo se dan las finanzas del sistema de tal manera que haya un equilibrio también financiero dentro del sistema. Hablando un poco del marco institucional antes del Consorcio de Madrid, el Ministerio de Fomento tenía los trenes de cercanías, la Comunidad de Madrid los autobuses interurbanos y los ayuntamientos que tenían transporte urbano regulaban sus autobuses urbanos y los autobuses de otros municipios, algunos del Ayuntamiento de Madrid, otros de otros ayuntamientos. El metro era 25% de la Comunidad de Madrid, 75% de los ayuntamientos. Pero eso obviamente hacía que fuera muy difícil hacer que eso todo funcionara como un mismo sistema y como un mismo organismo. Entonces se crea la Autoridad de Transporte Público
El Ministerio de España, el de Fomento, sigue con el tren de cercanías que tiene una función de ligar más ciudades, pero la comunidad con todos los ayuntamientos adheridos en un consorcio forman lo que es el Consorcio de Madrid y gestionan de manera integral ahora metro ligero, los autobuses urbanos de Madrid, los de los otros municipios y los autobuses interurbanos. Y así el sistema como un todo se planea y se opera como parte de un mismo cuerpo y no de manera independiente definida por cada uno. Un otro caso de otra manera de organizar, pero bastante eficiente, puede ser lo que hay en Belo Horizonte. Belo Horizonte tiene una entidad que se llama BH Trans. Participa en los planes de desarrollo, es obligado que participe en los planes de desarrollo de la ciudad de Belo Horizonte, que está en Brasil. Hace toda la planeación del sistema urbano, pero cuida infraestructura, tránsito, concesiones, operaciones, gestión de transporte suburbano. Ha ganado muchísimas veces en Brasil la entidad pública más eficiente y más bien estructurada del país y ha logrado que la ciudad vaya teniendo un desarrollo orgánico muy interesante. De hecho, empezaron un poquitito antes de la Copa del Mundo, empezaron a operar su primer sistema BRT, tenían corredores y bastante organización, pero empiezan a operar su sistema BRT con todos ya los componentes de un sistema como un Metrobús o un Optibús. Y la verdad es impresionante ver cuál es la diferencia de una buena estructuración. El día 1 que corrió el sistema, corrió bien, corrió ordenadamente, con algunos pequeños problemas, pero con una estructura atrás de que cada vez que hay un problema se resuelve con mucha eficiencia. Eso es muy diferente a lo que hemos logrado ver en los sistemas que hemos logrado inaugurar en México. Los pocos sistemas que hemos inaugurado hasta ahora, lo que ha pasado muchas veces es que se inaugura el carril, ahí está el carril construido, ahí está la estación construida, a veces el sistema de recaudo está listo, a veces en general no siempre, pero el principal problema es que lo único que sabemos es que la operación nunca queda bien en el primer día. Entonces, ¿quién está ahí para organizar y para poder saber qué hacer el día 2 y corregir los errores de algo nuevo? Pues no hay nadie, no hay dinero, no hay campaña de comunicación, no hay ninguna capacidad de reacción si atrás no tienes una estructura institucional organizada. Entonces, ¿qué debemos buscar en la institucionalidad? Primero, tenemos que tener una visión, y cuando aquí se escribe una visión de gobierno, yo pienso que aquí cambiaría a una visión de ciudad, porque es una visión que tiene que estar escrita en los planes de la ciudad, en que los ciudadanos tienen que tener una apropiación de la visión de ciudad que quieren tener. No es lo mismo construir una ciudad que se parezca a Texas a una ciudad que se parezca a Londres, y no porque vayamos a ser iguales, pero la visión de construir infraestructura, de aumentar autopistas, o una visión de una ciudad que tiene 2% de transporte público no puede ser igual a una visión que quiere tener 30, 40% de participación de transporte público. Entonces necesitamos primero una visión de qué queremos de nuestro sistema. El segundo es reconocer que eso es un servicio público, o sea, y que se tiene que regular como servicio público. Si fuera abierto de pronto, yo no sé, a un nuevo barrio, a una nueva colonia que abra popular, ¿quién va a dar servicio ahí? No es rentable. Sin embargo, como es un servicio público, es un poco como el agua. Hasta el último habitante de la ciudad tiene que tener el derecho de tener acceso a acceder al transporte público. El segundo tema es seguridad jurídica. Posiblemente gran falla nuestra es seguridad jurídica. La verdad es que, por ejemplo, inclusive en términos tarifarios, no está definido ninguna fórmula tarifaria en general. Pueden pasar a veces 6 años en que se incrementa combustibles, llantas y no se incrementa la tarifa. Pudiera decirte que hay un margen grande de ganancia o simplemente que lo que se está haciendo es comer el sistema, envejeciéndolo y haciéndolo obsoleto a través de no incrementar tarifa. Ese es un tema que todavía hay mucho que pensar. Cómo se quita concesiones de alguien que no las está operando adecuadamente. Entonces hay un tema de seguridad jurídica para la inversión, capacidad técnica, gestión social. Son personas las que están en los autobuses y difícilmente se hace
gestión social del sistema, entender qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, qué puede mejorar. Seguridad financiera, ¿no? Por lo menos tener una estructura financiera. Nadie tiene cuentas de lo que está pasando en común en su ciudad, o sea, el sistema es deficitario. Yo creo que 5 pesos son muchos de tarifa, o yo creo que son pocos, pero la verdad no hay buenos cálculos por ciudad que nos den seguridad de cómo va la parte financiera. Y coordinación institucional. La institucionalidad tiene todo eso, ¿sí? O sea, tenemos que perseguir una visión y que lo que hagamos de todo nuestro cuadrito de infraestructura y de servicio y de la gestión de los sistemas nos debería estar llevando en una dirección continua hacia lo que vemos como el futuro de transporte de la ciudad y dándole la suficiente seguridad del sistema. Ese sería un poco el comentario inicial y la importancia de estructurar los sistemas de institucionalidad, y pues les dejaríamos ahora para sus comentarios y para sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora quisiéramos empezar a recibir las preguntas de ustedes aquí en el panel de preguntas, que seguramente habrá bastantes. Entonces, si nos pueden comenzar a poner sus preguntas, nosotros empezamos a pasarlas a Adri para que se puedan contestar. Bueno, ya tenemos la primera. ¿Cómo se pueden tener instituciones sólidas en los municipios que cambian cada 3 años y no hay planeación a largo plazo? Bueno, lo primero que yo diría es las instituciones, claro que el tema de los 3 años nos influencia mucho. Nosotros pensamos que ahora que ya está aprobada la reelección municipal, eso va a ser de ayuda, pero pienso yo que hay un siguiente elemento que hemos usado poco, que son los implanes. Creo que han ayudado bastante, principalmente por el tema de tener una gobernanza en que existe participación ciudadana. Yo vería que la única manera de construir instituciones sólidas dentro de ambientes políticos muy cambiantes es que exista una participación ciudadana mucho más organizada, mucho más estructurada, que las cabezas de los gobiernos tengan comisiones ciudadanas actuantes reales, y eso nos pudiera ayudar. El otro tema que creo que ha ayudado y empieza a ayudar es cuando hay inversión constante. O sea, la existencia del programa de transporte masivo de Banobras nos ha ayudado bastante a que exija la necesidad. O sea, ya que hay un sistema como Macrobús operando, ya no lo puedes dejar tan suelto. Sí necesitas tener por lo menos hasta un cierto grado de continuidad. Donde se pasó de un esquema de concesiones privadas a transporte público y el experimento fue exitoso. Yo no considero que el transporte público, hay muchas versiones, yo voy a dar la versión, es una opinión, ¿sí? En Europa los sistemas operan con operadores estatales, en muchos casos. En América Latina, todas las experiencias que han habido de transporte operado por gobierno han sido fallidas. Los organismos públicos se hacen deficientes, empiezan a tener números de empleos exageradamente altos, se crean sindicatos y la parte financiera quiebra. Es el caso de lo que fue la Ruta 100 aquí. En Brasil estuvo la CMTC en São Paulo, pero todas las ciudades de Brasil llegaron a tener operación pública y quebraron. Y yo diría que uno de los ejemplos que seguimos teniendo importantes es el sistema de transportes eléctricos aquí en México, que teniendo un sindicato muy importante, es el costo operativo más alto por pasajero de la ciudad, mucho más alto inclusive que el metro. Entonces, bajo mi punto de vista, yo prefiero un gobierno con una alta capacidad de regulación, unas concesiones muy bien establecidas y gran capacidad de supervisión. En mi opinión, la operación privada da mejores resultados.
Ante una realidad en México de falta de una buena regulación a la concesión de transporte público por parte de los gobiernos, ¿cómo hacer que realmente sea un servicio público y no un negocio? Cuando existe una concesión, hay que entender que aquí hay dos actores. Hay un gobierno que concesiona el servicio y hay un público que hace un negocio. O sea, no podemos separar, o sea, el privado nunca va a ser la Madre Teresa de la caridad. O sea, el operador privado va a estar ahí para hacer un negocio. Y el público es el que tiene que dar la suficiente supervisión para que se haga cumplir los lineamientos. ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que fortalecer nuestras entidades públicas, tenemos que tener instituciones buenas. Y en eso yo soy muy fuerte. No hay país desarrollado con instituciones débiles. Si queremos tener buen transporte público, necesitamos un sector institucional de transporte mucho más fuerte. Eugenio nos pregunta qué papel desempeñará la Secretaría de Movilidad en la coordinación, interacción y regulación de la participación de las diferentes instituciones. Eugenio, no sé si te estás refiriendo a la Secretaría de Movilidad del DF o alguna otra Secretaría de Movilidad en particular. Y esta la pego a otra pregunta que dice, ¿existe alguna institución en México que tenga alguna estructura ejemplar que empiece a funcionar? Ejemplar, las dos cosas que yo diría es, todavía no vemos temas ejemplares, pero yo destacaría mucho la Dirección de Transporte de León, Guanajuato, porque creo que ha tenido una continuidad muy interesante. Yo evaluaría el resultado a través de lo que se ve, que es que se puso una etapa primera de macrobús, una etapa segunda, ya va por la tercera. Hay una continuidad política. No quiere decir que no haya problemas en medio del camino, pero yo diría que la continuidad que se nota en León no se ha visto básicamente en ningún otro lado. La otra institución que creo que sin que sea una coordinación de todo, pero funciona bastante bien, es el mismo Metrobús del DF. Ahora, una institución de operación, de coordinación de todas las áreas que funcione bien, no, todavía no, desafortunadamente no tenemos noticias en México. En términos de movilidad, no sé si se comentó si era la del DF. Eugenio creo que fue. Sí, CEMOVI. Pues la nueva ley sí define varias nuevas características de coordinación de la CEMOVI. Y creo que de hecho como ciudadanos de las primeras cosas que tenemos que empezar a ver es el nombre de la CEMOVI cambió, pero todavía no se ha cambiado absolutamente nada en la estructura real. Entonces la ley define nuevas capacidades de coordinación a CEMOVI y lo que tendríamos que ver en los siguientes años es que realmente esas capacidades de coordinación se ejerzan de manera adecuada. Lo interesante, ¿existe normatividad que pueda ayudarnos a hacer los cambios sugeridos, supongo yo que a nivel institucional, o se tiene que iniciar desde la normatividad en el sistema público, como un servicio público básico? ¿Cuál es el marco normativo para empezar a hacer cambios institucionales? Bueno, el marco normativo, primero es sí está definido como un servicio público, eso sí es muy claro. La definición del sistema de transporte es clara legalmente. La operación, como la hemos hecho, no da el estatus que se necesita como un servicio público de cuidado. No hay una sola receta para hacer institucionalidad de transporte. Hay varias y por eso mostramos uno que es el de Consorcio de Madrid, pero si uno mira la de Belo Horizonte es diferente. O sea, Brasil, que tiene la verdad muchos años desarrollando institucionalidad en transporte, no miras no logras ver dos ciudades o dos ciudades que tengan institucionalidad parecida. Entonces la recomendación es, si tenemos información nosotros, tenemos casos documentados y hay que elegir un sistema que uno piense que se adapta a su necesidad y empezar a hacer esos cambios legales y normativos que nos lleven a ir adaptando. De las grandes tendencias y de las grandes necesidades es
cómo logramos coordinar una visión integral y cómo irla operando poco a poco. El papel de la universidad pública. Bueno, para mí el papel de la universidad pública en la institucionalidad es un papel que debería estar muy relacionado con el papel de la sociedad civil en general. Yo creo que la universidad tiene mucho que hacer en investigación, tiene muchos aportes muy necesarios en estudios. Las institucionalidades de educación son instituciones que permanecen en el tiempo. Cuando preguntaban, por ejemplo, sobre cómo hacemos para tener institucionalidad con gobiernos que cambian a cada 3 años, las universidades son grandes detentoras de conocimiento, de planes, que nos permiten exactamente tener una incidencia más organizada. Entonces, yo vería primero en investigación, sin duda, y segundo, en una participación muy activa en lo que son los consejos ciudadanos. Bueno, interesantes. ¿Cuáles características o atributos tendría que tener la nueva coordinación de movilidad de la SEDATU a nivel federal para, supongo yo, atender su parte en el sistema de movilidad? Bueno, SEDATU, uno de los temas importantes es no hay programa que opere sin recursos. Y este año SEDATU, la verdad, la parte de SEDATU que opera movilidad ha estado, vamos a decir, rascándose con las uñas, por así decirlo. Entonces creo que el primer paso realmente importante es tener un presupuesto para que el programa tenga una gran efectividad. Y segundo, siendo algo tan nuevo, es que pienso que realmente definir un papel. Difícilmente SEDATU va a lograr tener un super papel ejecutor en todo eso. Por la misma característica de la Secretaría, ejecución de obra habría que evaluar. Yo creo que la parte de capacitación sola también tiene, o sea, capacitación es muy importante. Creo que la integración con los municipios, la creación de capacidad en los municipios, y la acción conjunta con lo que es el mismo PROTRAN y lo que viene a ser la SCT, si pudieran en términos de coordinación institucional tener un impacto muy grande. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense la inversión inmensa que se va a hacer ahora en el tren México-Toluca, ¿no? ¿Qué va a pasar en términos territoriales alrededor de observatorio? O sea, ¿qué inversiones o qué más estamos haciendo alrededor de observatorio? Va a haber una superestación de transferencia en Santa Fe. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, vamos a poder aprovechar no solo ligar observatorio con Toluca y Toluca con Metepec, o vamos a poder hacer lo que han hecho los países europeos, que es realmente sacar desarrollo urbano y propiciar el desarrollo urbano alrededor de la nueva infraestructura de transporte. Son muchos millones, sabemos que transporte por transporte no recupera esos muchos millones de inversión, pero lo que se genera en desarrollo urbano sí tiene un potencial extraordinario. Ese para mí es una de las grandes metas de SEDATU. ¿Se dan cuenta los políticos de la importancia del tema? ¿Se ha visto voluntad política para poder enfrentar estas transformaciones? Yo diría que estamos a kilómetros de donde estábamos hace muy poquito, hace un par de años. Pero todavía hay mucho que hacer. Nosotros hemos hablado mucho, creo que muchos de ustedes han escuchado de una gran reforma urbana. Y cuando hablamos de reforma urbana es porque comparamos el impacto de la reforma urbana a lo que hoy está muy discutido, que es la energética o la de telecomunicaciones. O sea, tiene un impacto social y un impacto financiero en México de tamaño mayor, y la verdad no, todavía no tenemos un reconocimiento claro de lo que es el potencial de la reforma urbana. Esperemos trabajar con todos ustedes para lograrlo. ¿Cómo debemos iniciar desde un gobierno local la transformación integral de la movilidad urbana, sobre todo cuando se maneja de manera tradicional y de acuerdo a la política nacional se está buscando una redensificación?
Bueno, yo diría que hay dos temas. Hay un tema que sí está muy en manos de la ciudad, la redensificación sí está en manos de la ciudad hacerlo, ¿no? La parte que en general queda mucho más complicada para las ciudades es gestionar su transporte público y particularmente lo que es el régimen de concesiones de la ciudad. Pienso que hay cosas que la ciudad sí puede hacer en términos de gestión que son más territoriales. Por ejemplo, vamos a decir, en un centro histórico, reorganizar la circulación, colocar paraderos, que la policía ayude a hacer que se respeten ciertos temas, crear calles peatonales, crear infraestructura ciclista. Entonces, si bien la parte de gestión de concesiones, sí hay que crear un marco de colaboración muy grande con el gobierno del estado, yo pienso que a nivel de territorio y a nivel de organización directa, las ciudades sí tienen un potencial de hacer bastante. ¿Pueden darnos un ejemplo de regulación de transporte público que se acerque al contexto mexicano? No estoy segura que entienda bien la pregunta. Si nos puedes aclarar, Miguel, sería fantástico. Déjenme buscar otra que está por aquí, porque hay muchas muy cercanas al papel de la sociedad civil en empujar la transformación de los proyectos de transporte. Bueno, una de las cosas que les pudiera decir es, creo que la mayor parte de lo que se ha logrado transformar poco o mucho ha sido por impulso de la sociedad civil. Entonces yo creo y estoy muy segura que si hay un tema en que la sociedad civil ha estado activa, participante y ha logrado cambios, este ha sido exactamente en transporte, y yo destacaría de manera muy particular lo que son los grupos ciclistas, que han logrado un aumento en sus derechos y en sus proyectos impensados hace 10 años. Creo que son grupos que como tienen un interés común tan claro, tan bien definido, han logrado avances muy lejanos a lo que quisiéramos que sean, pero posiblemente de los más notables participaciones de la sociedad civil en los gobiernos, yo colocaría en los movimientos ciclistas. Una pregunta, y a lo mejor esa es la última, que estamos ya a 3 minutos de poder cerrar, queremos darles algunos avisos. Existen instituciones privadas que operan el sistema de transporte, sin embargo, no funcionan porque los socios son los mismos ex dueños de los microbuses. ¿Cómo eliminar las malas prácticas? Y esta pregunta creo que va más dirigida hacia el papel de la transformación del hombre camión hacia las empresas de transporte. Realmente, ¿dónde está y cómo se debe hacer este cambio? Esa es la transformación organizacional más importante que necesitamos en el transporte público. Uno no puede hablar de asegurar calidad, de tener calidad de estándar y de tener, no es como, no sé, ¿cómo se harían dos Volkswagen iguales si cada uno de los que está trabajando en la línea de producción definiera cómo lo hace? No se puede, o sea, poder tener una calidad de servicio estándar requiere realmente estandarización, la conformación de empresas, métodos de calidad. Y yo no asignaría exactamente el tema a que se sean o no sean los mismos dueños de microbuses. Hemos visto experiencias, es más, toda la transformación de Brasil se basa en gente que tenía transporte individual y que ya tiene 50 años y que se va formando empresas, las empresas se consolidan. Entonces creo que el gran interés es conformar empresas. Segundo punto, hay que garantizar que la propiedad realmente sea de la empresa, cuidar los métodos de producción y la calidad del servicio en calle. Lo único que podemos hacer con gobierno no es saber si es un ex microbusero que es accionista o no de esa empresa, sino garantizar dos cosas: la calidad de servicio en la calle, que difícilmente se va a poder dar. O sea, si yo soy realmente exigente y castigo mala calidad de servicio, yo obligo a que la organización interna se dé. Yo no tengo que ir a mover la organización interna de la empresa. Yo tengo que ir a garantizar lo que está recibiendo mi usuario en la calle. Y eso forma una cadena positiva que hace que ellos tengan que organizarse de una manera diferente. Segundo, hay que capacitarlos. Hay que ver que buenos, malos, razonables, ellos son los que han prestado servicio, son el grupo social interesado.
difícilmente van a dejar de estar ahí, entonces capacitación e institucionalización son fundamentales. Y la tercera es garantizar transparencia, porque aunque muchos de ellos vienen participando en esos nuevos sistemas, las empresas nuevas que se han conformado no siempre tienen la transparencia jurídica y financiera suficiente. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieras cerrar con algo antes de dar unos avisos. Bueno, el cierre es primero para agradecerles mucho la participación, ha sido muy interesante. Aquí hay un gran trabajo que realizar, es un trabajo que tiene un trasfondo de calidad de vida a la gente, pero también un trasfondo social, exactamente por esa gran cantidad de operadores de transporte. Cuando hablamos solo del DF, hay en torno a 30,000 concesionarios de transporte. Estamos hablando de probablemente 60,000 familias, por ejemplo, por lo menos, que dependen de ellos. Entonces, la transformación tiene que, por un lado, ser muy exigente en calidad, pero por otro lado, muy consciente de los temas sociales que involucra esa transformación. Pues muchas gracias, esperamos que ver muchos más cambios y mucho más efectividad en las ciudades mexicanas. Aprovechamos para también invitarlos al 10º Congreso. Ya saben, ese es el 10º, ya tenemos 10 años realizándolos, del 13 al 15 de octubre en el World Trade Center aquí de la Ciudad de México. Visiten la página, la verdad está muy padre, hay muchos cambios que estamos proponiendo y la página ya tiene mucho de lo que viene a ser el programa definido para que vean el interés que tienen de poder acompañarnos. Hasta luego y aquí les dejo con Gisela un momentito. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, vamos a mandar las preguntas, algunas preguntas que son un poco más complicadas y sobre todo que se van en otros temas, las vamos a pasar para otros seminarios. El siguiente seminario, todavía, vamos a serles sinceros, no hemos podido concretar la cita y la agenda con el experto que teníamos para el siguiente seminario, por lo tanto vamos a adelantar uno de los seminarios que teníamos en el programa y tiene que ver mucho con el seminario que acabamos de ver. Al final, los sistemas de transporte tienen un solo beneficiario, que es el usuario, el que lo usa. No es tanto el sistema, la infraestructura, pero sí el usuario darle una mejor condición de viaje a todas las personas que los usamos. Y de eso vamos a hablar en el siguiente seminario acerca de calidad del servicio. ¿Qué es la calidad del servicio? Adriana comentaba que depende mucho que como nosotros como sociedad exigimos de calidad del servicio, pero que también debemos exigir al gobierno que le exija a los operadores de transporte como calidad del servicio. Calidad del servicio no es solamente tener un autobús circulando con un espacio para poder subirnos, es muchas cosas más. Y de eso vamos a hablar en el siguiente seminario, que es el próximo jueves, dentro de 15 días. Y bueno, les tendremos otra sorpresa para el seminario siguiente, después del de calidad del servicio, sobre todo porque ya nos acercamos a nuestro congreso y queremos que todos ustedes vengan. Va a estar súper interesante, es nuestro 10º congreso, estamos como de manteles largos y bueno, los esperamos por acá. Adriana ha estado contestando ahorita algunas preguntas por parte de esto, pero nosotros nos quedamos con todas ellas para poder darles respuesta. Pues las agradecemos y nada más una última petición, si hay personas de otras ciudades, de otros países, y nos pueden rápidamente decir por dónde están, para poder también preparar cosas más dedicadas no solamente a las ciudades mexicanas, porque sabemos que de muchos países nos están escuchando. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días.